Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas a todos, ya estamos en el 9º y último episodio del año de este podcast y lo acabamos de la mejor forma posible. Una entrevista, como habréis visto en el título ya, con Joan Gallardo, una persona que para los que no lo conozcáis aún, se me hace muy difícil describirlo porque además pienso que cuando usamos etiquetas para definir a alguien lo estamos limitando, pero diría que es una persona que transmite mucha tranquilidad, mucha paz, mucha serenidad. Cuando lo escuchas hablar, lo vais a comprobar en un instante. Y yo a Joan lo conocí a través de las redes sociales y me llamó la atención que siempre afirma que su mayor propósito en esta vida es el ayudar a los demás. Y la verdad que lo hace y lo hace muy bien. Es una persona muy espiritual, es una persona con fe, es una persona que le encanta la lectura, le encanta la filosofía, pero si me tengo que quedar con una cosa de Joan es la congruencia con la que vive. Un valor tan difícil de ver en estos tiempos que corren. Pero bueno, no me enrollo más. Pienso que lo mejor va a ser que escuchéis la entrevista vosotros mismos y que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Así que nada, Sergio, si te parece, empieza tú y espero que os guste. Bueno, Joan, un placer tenerte por aquí y como primera pregunta, así para romper un poco el hielo, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Cómo se define Joan? Es una pregunta que por más que te hagan, nunca sabes contestarla al 100%, ¿no? La típica que cuando acaba la entrevista dices, pero ¿qué demonios he dicho, no? Y además nunca te la preparas. Yo estoy más acostumbrado a que me definan que a definirme a mí mismo. Sí, pero si lo tuviera que intentar, diría que soy un tipo muy feliz pese a todo. O sea, pese a todo lo que me ha tocado vivir. Creo que de alguna forma he conseguido usar todo eso para poder conseguir ser feliz de una forma permanente y sobre todo con una grandiosa paz interior. Y me imagino que también los otros me ven, no sé, pues como una especie de mentor, ¿no? Sobre todo también por mi trabajo, tanto en consultoría como con la membresía, veo que hay mucha gente que confía en mí y que quiere que yo les acompañe también en esos tramos un poquito más complicados de la vida. Así que a mí, de todas las palabras que me han podido decir refiriéndose a mí en diferentes lugares, la de mentor creo que es la que más se ajusta a mí. Y además de todo esto de la membresía, Ujú. por tus redes sociales has hecho muchos proyectos, vamos a llamarlos de mentorización, porque realmente compartes durante una etapa de tu vida, pues hubo un año que hiciste el tema del podcast diario, Sí, luego durante la cuarentena has hecho como una serie de reflexiones sí. durante 50 días, Ajá. ahora estás publicando diariamente una especie de diario con dibujos y reflexiones. O Ujú. sea, ¿qué hay detrás de todo esto, de todos estos proyectos? ¿Cuál es el objetivo? Detrás de todo esto, el objetivo es ayudar. O sea, realmente yo es una cosa que no me puedo plantear si me apetece hacerlo o si no, sino que siento que debo. Es como si fuese mi misión. También están en las mentorías uno a uno. Ahí esto sería el punto más intenso de toda mi labor ayudando a los demás. Pero como yo siempre digo, yo necesito también ayudar a la gente que quizá no puede permitirse mis servicios. Yo en su momento tengo que reconocer que yo no, seguramente no podría haberme permitido contratar a Joan Gallardo, ¿sabéis? Y es algo que pienso constantemente en eso. Y por eso hice ese podcast, además de que estaba la intención de que eso fuera un legado para mis hijos, igual que el diario que estoy haciendo ahora. Pero es que no solo es eso, también son más de 2000 posts en Instagram, también estuvo el canal de YouTube en su momento, también están las conferencias, ahora no, por el tema de la pandemia, pero las conferencias que estuve dando por toda la península del año pasado, donde simplemente yo me siento delante de un grupo de gente y la gente me empieza a preguntar buscando esa ayuda. Sea como sea, todo lo que me ha sucedido en la vida y todo lo que he aprendido sirve para ayudar a algunas personas. Y mi deber es estar ahí. No puedo pensar egoístamente en si me apetece o no. Tengo que estar ahí y cumpliendo esa misión es como yo siento
plenitud de vida también. Y da todo sentido a todo lo que me ha sucedido después. De alguna forma, la gente que me sigue cierra ese círculo de todas las experiencias que he podido tener en mi vida, que quizá, si no fuera así, serían más difíciles de tragar, ¿entendéis? Me parece brutal, Joan, esto que estás contando. Y por cambiar un poquito de término, una de las facetas más importantes creo que en tu vida es el entrenamiento. Creo que te dedicas, o al menos el deporte que practicas es la halterofilia. ¿Qué impacto? Son dos preguntas. Una, ¿qué impacto tiene en tu vida el entrenar? ¿Y con qué objetivo has entrenado en el pasado? ¿Y con qué objetivo entrenas ahora? Bueno, yo empecé a entrenar en gimnasios, no sé, ahora tengo 36, ahora 14, 15 años, algo así. Empecé entrenando para preparar unas oposiciones a policía local, unas oposiciones que superé y de hecho llegué a ejercer un año como policía local. Y después simplemente quería ponerme en forma. Yo no era un típico usuario habitual de gimnasios. De hecho, tenía un físico bastante mejorable, tenía bastante sobrepeso. Y entonces ya buscando ponerme en forma, empecé a entrar más en ese mundillo y me ofrecieron empezar a trabajar en un gimnasio cuando yo simplemente era usuario, no había trabajado nunca antes. Y de ahí a aquí ya van casi 13 años trabajando de esto. A mí, ¿cuál es el beneficio más grande que me supone entrenar, ya sea halterofilia, ya sea cualquier otra disciplina? Pues aliviar un poquito ese exceso de energía. Yo siempre digo que entrenar me hace mejor persona porque me calma muchísimo, me quita mucha energía, ¿sabes? Y eso noto que me sosiega y me serena muchísimo. Pero por otro lado, hubo una temporada hace un par de años donde yo empezaba a pensar en qué pasará el día en el que yo no pueda entrenar así. ¿Me volveré una especie de cascarrabias o algo por el estilo? Y justamente, por eso digo siempre que hay que tener cuidado con lo que se desea o con lo que se piensa. Me lesioné bastante fuerte la espalda y estuve 8 meses sin poder entrenar. Y también descubrí otras formas de poder conseguir esa paz que no fuese también a través del entrenamiento. Entonces, eso, lejos de ser algo negativo o que me hiciera replantearme las cosas, hizo que las pudiera disfrutar mucho más porque no había ningún tipo de dependencia, ya era una asociación completamente libre. Entonces sí que puedo decir que empecé a entrenar por puro amor al entrenamiento, por puro gusto, sin ninguna necesidad. Y es cuando mejor me lo he pasado entrenando. Así que el medio es el fin, ¿no? El medio es el fin, digamos. En mi caso sí, vosotros sabéis, yo competí el año pasado en halterofilia, la primera y única vez hasta el momento, porque después ya hubo todo el tema de la pandemia y se puso todo un poquito más difícil, ¿no? Volví a tener una lesión bastante severa en la cadera, pero hasta entonces yo había estado entrenando halterofilia, creo que eran 5 o 6 años sin ninguna aspiración competitiva, simplemente porque me encantaba, y de todos los deportes que yo he practicado en mi vida, que no han sido pocos, y yo he hecho deporte toda mi vida, es el que más me ha gustado, pero con diferencia. Y eso que es para el que creo yo que menos preparado estoy, para el que menos condiciones tengo en un principio. Así que... Bueno, yo te he visto y decir que se te da muy bien, ¿eh, Joan? Me da muy bien ahora, pero haciendo sitio en la memoria del Google. Claro. Encontré vídeos sin querer de algunas épocas y pensaba, y yo iba con 2 pelotas y subía esto a redes sociales y a YouTube, en plan, y lo hago y era un desastre. Era como Qué bueno, tío. Bueno, Joan, por ir entrando un poco más en materia, sueles hablar mucho en tus redes sociales sobre los principios y los valores, ¿no? Sobre la importancia que deberían tener nuestras vidas y cómo la sociedad actual, uno de los problemas es la carencia, ¿no?, de estos principios. ¿Qué principios tienes tú? ¿Y los has quebrantado alguna vez? ¿Has estado alguna vez cerca de romperlos por algo? Por supuesto que sí. Si no, no sabría lo que sé. Mira, yo, David, me prometí en su momento que ya que tenía que hablar de cara al mundo y de cara a la gente, no podía caer jamás en la hipocresía. Y sobre todo no podía hablar de cosas que yo no conocía. Entonces, yo no puedo hablar de lo que son los valores si no conozco también la otra cara, lo que es vivir sin valores. Y de hecho, los peores momentos de mi vida han sido 2, aquellos en los que no tenía claros o tan siquiera me había parado a pensar en cuáles eran mis valores, o, en segundo lugar, cuando sí tenía claros cuáles eran mis valores y los violaba por algún motivo. En esas escenas, mi vida, vamos, daba un vuelco hacia el caos absoluto. Y luego,
aún tienes la desfachatez de decir, qué injusticia, ¿no? Qué mala suerte, qué mala suerte. No. Yo lo que he descubierto, tanto en mí como en mis clientes, como en todas las historias que he ido conociendo, es que casi todo cuadra, acaba cuadrando. Y si todo acaba cuadrando, es que en algún momento era perceptible verlo cuadrar en ese momento presente. Y por lo tanto, bien podría ser evitable. Siempre digo que hay un momento en la vida cuando tú sabes que de alguna forma la puedes estar cagando y decides quitar el pie del acelerador o apretar a fondo. ¿Vale? Y eso es lo que la mayoría hacemos, pensando que al final vamos a poder controlar el coche y no, acabamos estampados y bien estampados. Y yo ya no es que crea que elegimos mal los valores, sino que bajo mi experiencia profesional y personal es que la mayoría no se ha parado a pensar en eso, simplemente. Y eso no sé si es un fallo del sistema, porque realmente cuando tú empiezas a ver los beneficios que supone vivir bajo unos valores determinados y el sentido que le da eso a tu vida, a tus decisiones y a tus acciones, realmente te asombra no haber caído nunca antes en eso, ¿sabes? Y todos aquellos con los que hacemos ese trabajo en profundidad, de primero de descubrirlos, después de colocarlos en una escala de importancia y después determinarse para vivir bajo su guía, la vida se vuelve algo mucho más dulce, por decirlo así. No fácil, pero sí dulce, porque te das cuenta de que todo tiene sentido, de que hay un orden. Y vivir con un orden en tu vida es algo realmente bonito y que da mucho descanso al alma. Yo, Joan, suscribo todas tus palabras. Iría un poquito más allá, para ser un poco más pragmáticos. Tú has dicho que crees que puede ser un problema social, educativo, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar esto? O sea, ¿qué solución ves tú de cara al futuro para la gente, para que empiece lo que dices tú, simplemente a plantearse, ¿no? El vivir con valores, el empezar a hacerse preguntas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es que es dar ejemplo, pero sin dar ejemplo, ¿me entiendes? Antes me has preguntado cuáles eran mis valores. Yo es algo que normalmente no digo porque no quiero influenciar a nadie. Porque alguien podría decir, coño, pues si los valores de Joan son estos y se le ve tan de puta madre, pues lo voy a coger yo y voy a vivir bajo esos valores. No creo que sea esa la solución. Desde luego que hay valores que para mí deberían ser comunes, ¿vale? Como la fortaleza, la bondad y la humildad, ¿vale? Para mí son tres valores que, vamos, si hace falta se meten todos en un mismo grupo para poder dar cabida a cuatro un poco más personales. Pero, por ejemplo, para mí un valor esencial es la fe. Pero esto yo no puedo decirle a todo el mundo que la fe es indispensable para vivir una buena vida, ni mucho menos. Soy suficientemente humilde como para saber que eso funciona así. ¿Cómo podríamos conseguir que esto fuese algo más común entre la sociedad? A mí solo se me ocurre dar ejemplo, o sea, hablar de ello y que sea algo real y luego insistir con ello, ¿eh? Vosotros si seguís mi diario de ilustrado veréis que últimamente vengo hablando muchísimo de ello. Hablé en el podcast, he hablado en YouTube, he hablado en conferencias, he hablado por todas partes de esto. Y me consta que por el camino he conseguido que muchas personas empiecen a vivir de esta forma. Y es algo muy bonito, porque al cabo de bastante tiempo, 1, 2, 3 años, contactan conmigo y me explican, ¿no? Incluso sus aventuras con ello. En plan, pues mira, al final me di cuenta de que este valor estaba mal situado, ¿no? Que había colocado a lo mejor, no sé, el amor romántico por encima de la amistad y en mi vida yo prefiero que sea al revés, ¿no? Porque me pasó esto y decidí con estos valores y la cosa me fue rematadamente mal. Entonces entendí que no era culpa de los valores, sino culpa mía por ubicarlos en este espacio. ¿Que sería ideal poder tener un balcón más grande? Claro que sí. Y sería ideal poder ir a escuelas a dar charlas y tal, pero para estas cosas siempre te acabas cruzando con otros seres humanos que quizá no estén tan de acuerdo contigo en eso. Y no hay nada en principio que se pueda hacer. Simplemente, pues, no cogértelo como algo personal, sino como algo, no sé, coyuntural, si quieres decirlo así. Y seguir insistiendo por tu pequeño lado. ¿Entiendes? Y Joan, esta manera de ver los valores viene de algún momento concreto, ha sido una visión que has ido desarrollando a lo largo de los años, con el tiempo, como tú has dicho, equivocándote, violándolos, o ha habido algún momento que digas, aquí tuve un cambio de visión radical de yo veía los valores así y ahora tengo la visión esta gracias a este suceso. No, mira, llegado su momento, Sergio, yo ni sabía lo que eran los valores. ¿De acuerdo? Y era
ni me había parado a pensar en ellos. Pero sí que me di cuenta durante una larga temporada que no paraba de fastidiarla, de cagarla en mi vida. E intentaba encontrar un patrón. En plan, seguro que esto está fallando por una serie de motivos muy concretos, porque además todos los errores se empiezan a aparecer, ¿me entiendes? Y tiene que haber alguna forma de no volver a caer en ellos. Y empecé a descubrir esos patrones, ¿vale? Y cuando los descubrí, indagué, empecé a leer muchísimo. Yo he tenido la suerte de aficionarme a la lectura de muy, muy, muy joven. Y quien empieza a leer muy joven, cuando tiene la edad que tengo yo ahora, pues tienes un bagaje en cuanto a lectura muy grande. O sea, que a lo mejor me he leído en mi vida, el otro día hacía cálculos, pues entre 1.500 y 2.000 libros, tranquilamente. Después está todo el factor experiencia, ¿vale? Como os he dicho antes, equivocarte mucho, pero no quedarte ahí, sino intentar encontrar el sentido profundo de esas equivocaciones. Y también, por otro lado, intentar encontrar el sentido profundo de tus aciertos. En plan, cuando me ha ido bien, ¿por qué me ha ido bien? Pues mira, porque he sido honesto, porque he sido leal, porque me he puesto a mí en primer lugar, no sé, y porque he actuado con bondad. Cuando me ha ido mal, ¿por qué? Para mí fue un descubrimiento, descubrir que era un puto arrogante egocéntrico, ¿entiendes? Y que incluso me llegaba a vanagloriar de lo rencoroso que podía llegar a ser. Imagínate la locura, pensando que eso me protegía de alguna forma. O me hacía lo suficientemente duro como para no sufrir en la vida, cuando realmente lo que me hacía era lo suficientemente frío como para no enterarme de lo bueno y pasar por encima de lo malo. Pero esa no era la respuesta tampoco. Entonces es así como se va formando esa idea de los valores. Luego, cada vez cuando vas leyendo, yo siempre digo que los libros nos eligen a nosotros. Nosotros no elegimos a los libros. Tú lees un libro, de repente ves un concepto y dices, wow, y vas a buscar sobre ese concepto. O ves una cita, una referencia sobre un autor que realmente te llega y dices, voy a buscar más sobre este autor. Entonces tú no buscas nada, los libros te buscan a ti, te van guiando. Te ofrecen un mapa y tú simplemente lo sigues. Y a base también de esas lecturas, como os he dicho antes, y de mi experiencia, pues ya fui entendiendo lo que era todo el mundo de los valores y cómo se podía trabajar y cómo se podía usar en mi favor. Después, con el paso de los años, obviamente, deben ir cambiando, porque lo que es importante a los 20 seguramente no lo sea a los 30. Y lo que sería importante a los 30 seguramente tampoco lo sea a los 40. ¿Entendéis? Tengo que decir que a mí también me mola mucho leer y que elijo también libros así, aunque hay algunos que ahora me los elige Amazon, pero bueno, también intento elegirlos así, ¿vale? A mí Amazon me ha elegido libros muy buenos, ¿eh? Vale, sí. Digo, joder, a mí también por eso. El buen algoritmo de Amazon, sí. Y básicamente quería tocar un mantra que has dicho alguna vez por redes sociales, que es centraros en dos cosas. ¿Qué hay detrás de esta frase? ¿Qué significa? ¿En el contexto era? Sí, o sea, una parte de simplificar, de evitar ruido y distracciones. David, si puedes poner tu... Sí, al final sueles hablar mucho, Joan, de poner un contexto, ¿no? De que la gente pues quiere destacar en 1000 aspectos y tú siempre hablas de que es mejor, ¿no? Bueno, no es mejor ni peor, simplemente que va a ser más eficiente, de que la gente se centre en 2, 3 cosas, que las tenga muy focalizadas, que se pegue años durante mucho tiempo y al final va a ser mucho mejor que estar en 10 cosas y tener la mente, ¿no? Que abarque un poquito... Para mí, efectivamente, es mejor. O sea, yo no tengo problemas en el uso del lenguaje, ¿vale? Yo no tengo problemas en decir que algo para mí es bueno o malo, para eso hay una ley moral universal y no tengo problemas en decir lo que es mejor y lo que a mí me parece peor, que al fin y al cabo es algo objetivo, pero yo tengo claro que es mejor centrarse en algunas cosas pequeñas, si puede ser, reducidas, o sea, reducir mucho ese aspecto y poder concentrar más energía, más tiempo en ello y poder descubrir rápidamente si estamos en el camino adecuado o no. Porque realmente esto es como empezar 7 libros a la vez. Hasta que no pase bastante tiempo no te vas a dar cuenta si el libro te ha gustado o no, si debes seguir por esa línea o no. Y yo digo siempre, hay un número limitado de libros que puedes leer en una vida, ¿vale? Más vale centrarse en lo que estás leyendo. Igual con los proyectos en vida. Hay un número limitadísimo de cosas que podemos hacer en la vida. Se tienen que elegir muy bien. Es tanto problema de decidir qué queremos hacer como decidir a qué tenemos que renunciar, que es algo que a la gente le cuesta muchísimo.
que dicen, no, pero es que me apetece esto, pero luego sacaré tiempo, me quedaré despierto hasta la 1, y entramos aquí en ese concepto viciadísimo de la épica, que es una épica muy poco inteligente, donde creemos que pues, los aspectos importantes de la vida, como es el descanso, la conciliación con la vida familiar, el tiempo libre, el tiempo en silencio, esos espacios de no hacer nada para poder explotar nuestra creatividad, pues que no importan, porque la épica lo puede todo y no es así. Yo prefiero ser inteligente que épico, ¿vale? Ya seré épico en algún ramalazo si se necesita, pero prefiero ser más inteligente y mucho menos épico. Entonces, si abrimos demasiado eso, obviamente nuestro rendimiento no puede ser igual de bueno en 1 o 2 objetivos que en 7. Es evidente. Hace poco hice un post, ahora, no sé, un mes o así, donde decía que pedía a la gente que se imaginara que nos piden que construyamos una casa en 1 año. En plan, bueno, tengo ese proyecto en la cabeza, todo lo que yo haga irá encaminado a eso. Seguramente la pueda hacer. A otra persona o a mí, a cabo de un tiempo, me piden que haga 2 en 1 año. Es plan, bueno, tengo la experiencia de la primera, no lo sé, quizá, ¿vale? Quizás sí. Y luego nos piden que hagamos 10. Ya iremos, tías. A lo mejor hacemos 10 chabolas, pero no vamos a hacer 10 casas igual de buenas, a no ser que tengamos todo un equipo enorme trabajando con el desgaste que supone coordinarlo. O sea, por eso siempre seré un defensor de mantener esos proyectos lo más pequeños posibles en cuanto a número, porque así podrán ser mucho más grandes y nuestro rendimiento también mucho más grande. Por eso en mi vida, cuando entra un proyecto, tiene que salir otro. Sí o sí. O sea, es una regla de oro que me ha costado, porque en su momento, cuando hice el podcast, era en plan el podcast, y el YouTube, y el blog, y el Instagram, y el Twitter, y no sé qué, y al final lo tuve que ir dejando todo para poder centrarme en el podcast. Si lo hubiera intentado llevar todo a base de épica, no habría terminado nada. Yo sé que es así, porque ya me había pasado además en otras ocasiones. Y por eso, cuando empecé el podcast, dije al cabo de un tiempo, cuando ya vi que era imposible, dije, mira, lo dejo todo aparcado y me centro en el podcast, que es la única forma de poder terminarlo. Y así fue. Estoy muy de acuerdo. De hecho, creo que es una asignatura que tenemos muchos pendientes. Yo me incluyo ahí. Me cuesta mucho deshacerme de proyectos. Parece que te pierdes algo, ¿no? Lo que tú dices. Y es una asignatura que, bueno, al final creo que la experiencia, ¿no? Te vas dando cuenta de que más vale tiempo bueno, ¿no? Y aprovechar ese tiempo y dedicar y poner el foco en lo que estás haciendo, que no querer abarcar... Más vale, digo yo, ser amables con nosotros mismos. Es que no tienes que ser cliente. Sí. Buscando esta optimización o este enfoque de objetivos, esfuerzos y conseguir pues, esos hitos, le pedí que me hiciera un plan semanal de cómo iba a ser. Yo cuando me lo pasó le dije, esto es un castigo que te autoimpones. Es que era insoportable, en plan, si yo te quisiera castigar, te pondría algo así. Y le dije, ¿quieres ver cómo es un día en mi vida? Y se lo enseñé y yo te dije, joder, esto es vacaciones en el mar. Y yo, exactamente. Es que no tiene sentido conseguir según qué cosas a cambio de según qué otras cosas. Aquí siempre hablo del ROI, el retorno de la inversión. Si lo que invertimos al final acaba siendo mucho más alto de lo que podemos sacar, a cambio estamos haciendo el tonto. Y es un tema que me encanta. Incluso mi hijo de 9 años muchas veces viene y me dice, papá, ¿esto que acabo de hacer, tú crees que tiene ROI? ¿O es mejor hacerlo así? A ver, qué bueno. Esos conceptos. Y yo lo tengo clarísimo. Totalmente de acuerdo, Joan. Quería ir ahora a un tema. Tú siempre acabas sobre todo tus posts de Instagram, con una pequeña frase, ¿no? Fuerza y paz. Y creo que hay bastante detrás de esto, ¿no? Sobre todo me quiero centrar en la parte de paz. Creo que no soy la primera persona que te dirá de que hablar contigo es una persona que transmite mucha tranquilidad. Seguro que te lo han dicho más de una vez. Entonces, ¿qué quieres decir, ¿no? Con fuerza y paz? ¿Qué hay detrás de esta palabra? ¿Qué es para ti la paz? Y sobre todo, ¿cómo has conseguido esta paz? ¿Cómo te ha ayudado a ti la paz a ser más feliz, a llevar una vida más tranquila? Y también, ¿en qué momentos a Joan se le escapa la paz de las manos? Bueno, a mí la paz de las manos se me escapa nunca ya. Nunca. O sea, cuando la he comprometido ha sido por errores míos que voy con mucho cuidado a la hora de repetirlos. Y pueden haber 1000 tormentas fuera, y las hay. O sea, que nadie piense que yo
no sé, que toda mi vida siempre es tranquila en cuanto a eventos exteriores, pero es tranquila aquí dentro. Y esa paz interior, no sé, yo sé lo que tendría que pasar para perderla y depende de un acto antinatural, que es simplemente pues, perder un hijo, ¿no? O sea, tener que enterrar un hijo cuando lo natural es que pase lo contrario, o que estalle aquí una guerra mundial y nos vayamos todos al carajo, ¿vale? Eso sí que es algo que como es antinatural, yo no puedo perder tiempo pensando en esas cosas, ¿de acuerdo? Sería atormentarme porque sí. ¿Por qué pongo eso de la paz? En primero, si lo separamos de la primera parte, que es para mí inseparable, y ahora iré a ese punto, para mí la paz es tan importante por dos aspectos, ¿no? Porque la paz interior para mí es igual a felicidad. O sea, no se puede ser feliz sin tener paz interior, ¿de acuerdo? Y normalmente quien tiene paz interior es feliz, o yo no he conocido caso que me lleve a pensar en una excepción. Y la paz individual de cada persona es lo único que se puede sembrar para que al final haya una paz en el mundo, en la sociedad. Como decía Krishnamurti, si cada individuo resuelve su conflicto, el mundo verá resuelto su gran conflicto. Creo que es la única forma. La paz nunca va a venir de una forma duradera y real porque un gobernante venga y lo diga. No funciona así. Es una cosa de cada individuo particular. De hecho, hacen falta pocos individuos para desestabilizar el orden en una sociedad. Y luego, paradójicamente, digo lo de fuerza y paz. ¿Por qué? Porque para tener paz hay que ser una persona fuerte. ¿Vale? Porque una persona con miedo, que siempre está preocupada por lo que puede pasar o por lo que le pueden hacer, es la típica persona que luego acaba incendiándolo todo. ¿Vale? Yo cuando era policía tenía muy claro con qué tipo de compañeros quería ir a según qué servicios. Y quería ir con compañeros que no tuvieran miedo. Pero no porque llegado el momento pudiéramos cometer un acto de fuerza. Todo lo contrario, porque normalmente cuando íbamos con este tipo de compañeros jamás se nos iba la situación de madre. Era cuando ibas con alguien que tenía miedo, que de repente todo iba bien y de repente esa persona era en plan, bueno, tranquilito, ¿eh? Y yo en plan, madre, iba todo bien. Iba todo bien. Y al fin y al cabo son estas personas las que al final acaban provocando el conflicto. Porque quien no tiene miedo y quien no piensa en las agresiones que pueden haber en el mundo o las putadas que le pueden hacer, normalmente no las hace. No tiene ninguna intención de defenderse de nada y por lo tanto no tiene ninguna intención de atacar a nadie. Es humilde y manso, cosa que es bastante buena. Pero para eso hay que ser una persona fuerte, no hay que tener miedo. Y de hecho, en mi vida, cuando he tenido algún miedo, que los he tenido, que por cierto todos se fueron materializando, todos, sin excepción, me daba cuenta de lo infeliz que era, porque estaba siempre preocupado por cuándo iba a perder ese estatus, por cuándo se iba a materializar ese miedo. Y tenía mucha ansiedad por eso. No por lo que estaba pasando, sino por lo que podía llegar a pasar. Y en ese estado era imposible ser feliz. Podía tener momentos de alegría, de jolgorio, de felicidad, ya me entendéis. Pero no era algo duradero, era más un estado de ánimo. ¿Entendéis? Joan, una pregunta. Has tocado mucho el tema de la felicidad. ¿Sí? ¿Qué definición tiene la felicidad para ti? Para mí, O sea, ¿qué es la felicidad? Para mí, felicidad es igual a paz interior y es un estado del ser. ¿Vale? Yo puedo decir, yo estoy muy cabreado o estoy triste, obviamente, si se muere un allegado mío, si se muere mañana mi abuela, que es la única que me queda viva, no voy a ir al funeral con una sonrisa a la cara. ¿Me entiendes? Obviamente voy a estar triste, pero yo seguiré siendo una persona feliz. ¿Vale? Yo siempre digo que mi felicidad es como un mar y luego por encima de ese mar van saltando pececillos que son los estados de ánimo que puedo ir experimentando. La gente tiende a confundir o a tener otra interpretación filosófica de esto, lo cual me parece muy respetable. Pero yo lo que he descubierto es que yo soy feliz siempre a pesar de los estados de ánimo. O sea, que yo esté un día enfadado no me convierte en una persona infeliz, ni muchísimo menos, porque hay personas que son infelices que de vez en cuando se parten el culo de risa. Eso no las convierte en personas felices porque se estén riendo. Y yo que soy feliz, hay momentos en los que pues, o me puedo poner triste o me puedo enfadar bastante. Pero eso no, ni me quita mi paz interior ni me convierte en una persona desgraciada o en una persona infeliz.
Y una de las cosas que has dicho para ti, de los valores necesarios para llegar o alcanzar esa felicidad o esa paz, es la fe. Y aquí va la siguiente pregunta que te quiero lanzar. ¿Crees en Dios? Esta primera parte creo que es la respuesta. ¿Y por qué? O sea, ¿qué te hace creer? Yo soy cristiano, es algo que ya he dicho bastantes veces y no tengo ningún problema en decirlo. Y aquí va la respuesta a tu pregunta. Yo en su momento intenté ser ateo, ¿sabes? Y no pude, no lo conseguí. Y eso que me esforcé muchísimo. Leía a todos los autores ateos que había que leer intentando convencerme de que no, porque intelectualmente en algún punto me parecía más plausible la opción del ateísmo. Pero es que también cuando empecé a leer según qué libros de ciencia, y sobre todo uno que llegó a mis manos hace unos cuantos años, que es Biocentrismo del doctor Robert Lanza, y también Dios existe de Anthony Flew, que fue el gran adalid del ateísmo durante 50 años, que al final a los 70 y pico se convirtió, se volvió en una persona creyente. Pues era todo este proceso es el que me pasó a mí. Yo intenté ser ateo, me parecía además una opción que encajaba mucho más en la sociedad. Y como esa temporada me pegó en la adolescencia, primera etapa de la adultez, pues obviamente mi ego quería encajar en la sociedad. Y buscaba la forma de convencerme del ateísmo y no pude, no lo conseguí. Era como cuando te gusta mucho un grupo de música y te quieres convencer de que no te gusta. O sea, yo no podía ir en contra de esa naturaleza. Cuando estás muy enamorado de una chica y quieres relativizar ese hecho. Yo no podía. Luego, obviamente, a base de lectura, de conocimiento y tal, encima me convencía aún menos del ateísmo. Pero, como te digo, ese es un valor que no puedes tan siquiera pretender incrustárselo a la gente. En mi caso fue una cosa muy personal. En mi casa no había nadie que procesara la fe así. Ni abuelos, ni amigos, ni nadie. De hecho, yo si escuchaba a mi padre cuando veía fuego, siempre escuchaba soltar un me cago en, ¿eh? ¿Vale? O sea, era más bien lo contrario. No fuimos nunca a religión en el colegio, éramos de los que iban a ética, no teníamos ninguna Biblia en casa. Entonces, todo eso, pues, claro, por ejemplo, yo soy del Madrid porque mi padre es del Madrid, ¿me entiendes? Pero no soy cristiano porque nadie me haya hecho cristiano. Fue un camino personal, que creo que es la única forma de que al final lo puedas vivir desde un punto de vista más real. Y creo que en parte esto fue lo que me imposibilitó el hecho de volverme ateo. Joder, me parece este tema muy interesante y te lo quería preguntar, porque es como tú lo has dicho, ¿no? Es como que la sociedad ahora mismo te encorre, ¿no? Para que seas ateo, ¿no? Es como que está lo bien visto. Si crees, es como que te miran, ¿no? ¿Sigues creyendo en el 2020, tío? Y te miran un poco con esos ojos, ¿no? Entonces, me llama la atención, Joan, de, joder, precisamente no eres una persona que crea inculta, ni mucho menos. Entonces, me llama la atención de que faltaría más, ¿no? Que digas abiertamente que eres cristiano, faltaría más. Pero, ¿qué te aporta a ti? ¿Realmente es más el hecho de la fe, de creer en algo? ¿Es, digamos, lo que más te aporta el hecho de ser cristiano? ¿O hay más que eso aún? Mira, hay mucha gente que cree por miedo, Sí, desde ¿vale? luego. Porque teme por su alma, porque le da miedo lo que puede pasar más allá del momento de morir. No es mi caso. Justamente hoy tenía una conversación con un cliente y hablábamos sobre esto, porque me consta, al final todos los miedos de la vida son reflejos del miedo principal y más grande, que es el miedo a morir, ¿verdad? Y yo le contaba pues, dos cosas, ¿no? De cuando casi fallezco haciendo rafting con 12 años, ahogado, que tuve una experiencia cercana a la muerte muy bestia, y en ese último momento no tuve miedo de nada, ¿vale? O sea, justo antes, un rato antes, me cagaba vivo de miedo, ¿vale? Me hubiera meado si hubiera tenido ganas de mear, me hubiera cagado encima. Pero justo en el momento que tú dices, se acabó, ya no puedo respirar más, ya llevo mucho tiempo debajo del agua, la serenidad, la paz, la calma, la calidez. Yo hice rafting en abril en el Canal Olímpico de Barcelona, estaba el agua congelada y yo no notaba ni el agua. O sea, y fue algo realmente dulce, plácido, y estaba lejos de ese momento donde ves la luz, donde las neuronas ya dicen que se vuelven locas. No era ahí, era bastante antes. Y desde entonces relativicé mucho el hecho de morir.
Pero claro, esto dices, vale, esto quien no lo haya vivido, y no todo el mundo tiene esa suerte de vivir una experiencia cercana a la muerte, es difícil explicarlo, ¿no? Pero hoy le explicaba, como te decía, a una persona que ayer o antes de ayer, que era el sábado, no, entonces hoy es lunes, ¿verdad? Ayer por la mañana. Me levanté de la cama temprano y mis dos hijos, siempre que me levanto, como tenemos parque en la parte de arriba, escuchan el crujir de la madera y están como súper al loro para empezar el día enseguida, ¿no? Aunque me levante a las 6 de la mañana, se levantan los dos. Y yo vi que había ruido en el cuarto de mi hijo mayor. Y fui a despertarlo y él, aunque tenga 9 añazos, que madre mía, le encanta que baje las escaleras y lo lleve a cuestas. Y lo saqué del cuarto así. Y cuando salía del cuarto, de la habitación del lado, se abre la puerta y era mi hija pequeña, que tiene 5 años. Y con una sonrisa así en la cara, ¿no? Los cogí a los dos así y me los bajé por las escaleras. Y en un momento los miré a los ojos y se me quedaron mirando los dos con una sonrisa en la cara brutal, de felicidad, de plenitud. Y yo pensé, chicos, la única forma de evitar morir es no nacer. ¿Vale? Entonces, si yo no nazco, no puedo vivir cosas así, como las que he vivido. ¿Vale? Y viviendo esto, yo os digo que a mí me vale la pena morir y que no haya nada después. O sea, si ahora alguien me dijera, chico, la ciencia ha descubierto a ciencia cierta que después de la muerte no hay nada, ¿vale? O sea, se acabó, fin, punto. Ni más allá, ni más acá, ni leches en vinagre. ¿Cómo te sientes? Yo diría, muy bien. O sea, no me importa. No me importa. Porque vivir cosas como esta hacen que valga la pena vivir. Por eso siempre animo a la gente a pensar en que, a ver si más que el miedo a morir es el miedo a no vivir una vida en la que estén estas cosas. Pues me quedo con esta última frase de todo lo que has dicho. Muy buena frase, tío, Joan. Cambiar un poco el tema. Vamos a hablar del ego, ¿no? Tú sueles hablar mucho del ego también en tus redes sociales. Y yo soy partidario de que el ego es el gran problema de esta sociedad, al menos ahora, ¿no? Que es la parte que me ha tocado a mí vivir. El problema es que no entendemos lo que es el ego. El ego son muchas cosas y es difícil poner una definición, ¿no? Porque al final el ego nos puede afectar negativamente, también nos puede afectar en algún momento positivamente. Entonces te pregunto, ¿cómo definirías o qué es para ti el ego y cómo podemos desapegarnos de él? En el caso de que creas conveniente de que tenemos que desapegarnos o simplemente gestionarlo mejor. ¿Qué es lo que falla en el ego? Para mí no hay medias tintas. Yo cuando hablo del ego me refiero al ego desde un punto de vista espiritual, ¿de acuerdo? El ego bien puede ser, es que llega un punto en el que la definición del mismo creo que no es tan interesante como los efectos que puede provocar vivir una vida guiándose por los designios y ofertas del ego. Pero si tuviera que definirlo de alguna forma sería, no sé, como esa especie de autoimagen o esa especie de sobrepersonalidad que nos hemos creado en base a una serie de necesidades en algunos momentos de nuestra vida que nos hemos creído o que nos hemos querido creer o que creemos conveniente vivir con esa personalidad, con esa imagen. Y no digo que en ciertos momentos de nuestra vida tenga sentido. Yo siempre digo que, sobre todo en la etapa de la escolarización, me parece muy heavy, muy bestia el cambio. O sea, pasar de un entorno hogareño con gente a la que conoces, con gente que sabes que daría su vida por ti y de repente verte en un aula de 50 metros cuadrados con 25 chavales de tu edad que no conoces de nada, con varios adultos pasando por ahí que tampoco conoces de nada y que en el fondo sabes que les importas relativamente un carajo, ¿me entiendes? Y que es gente que va a ir pasando por tu vida y que no tiene sentido. Faltaría más que no pudiéramos contar ahí con el ego, porque creo que no tenemos las herramientas suficientes como para poder gestionar eso, ¿vale? Y entonces pues nos dejamos llevar por ese sistema competitivo en el que está basado la educación, por intentar hacer esas muestras de valía, por intentar buscar la aprobación tanto de nuestros semejantes como de los adultos que están ahí delante. Pasamos a formar parte de esa jerarquía, de ese estatus y de esa forma de funcionar de ese nuevo mundo en el que estamos. Pero sí que llega un momento en el que tiene que haber un desprendimiento del ego. De hecho, yo siempre digo que una cosa es los valores por los que tú crees que te mueves o por los que te gustaría moverte y otra cosa son los valores por los que realmente te mueves, ¿vale? Y si consideramos al ego como un valor, como una forma de operar, fue mi número uno durante muchísimo tiempo, que fue cuando peor me fue en la vida. Yo llegaba a utilizar un refrán serbio que decía que si, yo decía, parafraseando ese refrán, si yo me quisiera suicidar, me subiría a lo alto de mi ego y me tiraría para abajo.
y ahí seguro que me mataría. O sea, hasta ese punto tenía esta identificación con mi ego, ¿entendéis? Cuando llega un punto en el que te das cuenta de que todo te va tan mal precisamente por eso, te das cuenta de que estás jugando una partida que para mí era imposible ganar. Y yo en ese momento simplemente rechacé cualquier oferta que pudiera conseguir a base del ego. Porque ¿cuál es la frase que se mete casi todo el mundo en la boca? No, si lo sabes gestionar, ¿sabes? Si lo sabes llevar, si no se te escapa de las manos, puedes conseguir un montón de cosas, ¿vale? Puedes ser alguien muy competitivo con un gran impulso, etcétera, etcétera. Puedes liderar, ¿bien? Y yo estaba dispuesto a no tener nada de eso a cambio de poder arrinconar a mi ego y dejarlo dormido a poder ser para siempre. Pasa que creo que, Joan, que es algo difícil, ¿no? Porque yo pienso que la mayoría de nuestras acciones vienen de nuestras carencias, ¿no? Sobre todo en la época cuando éramos pequeños. Entonces, veo difícil, ¿no? Abandonar ese ego sin ser conscientes de nuestras carencias, aceptarlas y hacer algo, ¿no? Porque al final veo el ego, se ve mucho, ¿no? La gente cuando tiene mucho ego, al final, ¿cómo desapegarnos del ego sin ni siquiera ser conscientes, o no querer ser conscientes, mejor dicho, de nuestras carencias? Porque, claro, nos ven como algo, nos hacen sentir débiles en esta sociedad. No puedes debilitar tu ego si no te conoces al 100% y si no te aceptas al 100%. Yo solo puedo cambiar aquello que conozco al 100%. Yo no puedo atreverme a abrir un televisor de plasma y arreglarlo si no conozco el 100% de los entresijos de esa televisión de plasma. Por eso digo que el primer paso es el autoconocimiento. Es el reconocimiento humilde de todas las cagadas que has metido gracias a tu ego y de que realmente nada que hayas podido conseguir con el ego, por el ego y con el ego ha durado demasiado en el tiempo. Y al final es como comprarse una cosa por capricho y no por necesidad. Al final descubres que eso no ha llenado ningún vacío en absoluto. Y se trata de rechazarlo. Es que es casi hacer un estamento. Coger y decir, no quiero nada de lo que puedas ofrecerme. Estoy dispuesto a no tener nada a cambio de no tener nada tuyo. Y es muy difícil. Normalmente hace falta una buena hostia. En mi caso fueron un par realmente potentes, sobre todo una que pues acabó con mi segunda pareja con la que tengo un hijo. Que yo me di cuenta de que todo ese escenario había sido montado por una cuestión egocéntrica, por una cuestión de pues, querer conseguir una cosa sin tan siquiera pararme a pensar en si sería buena para mí, cambiándolo por el simple hecho de conseguirlo. O sea, era una cuestión de ego, una cuestión egocéntrica, en plan, no, es que la cuestión es conseguirlo. Si luego ya me sienta como una patada en el culo, eso ya es otra historia, pero la cuestión aquí es conseguirlo. Si yo no hubiera tenido ego, no hubiera llegado a esos puntos. Pero por otra parte, aunque sí hay un arrepentimiento y no tiene nada de malo arrepentirse de algunas formas de haber operado, no puedo renegar de eso porque gracias a eso puedo usarlo para ayudar a un montón de personas. Entonces, no tengo ningún problema, incluso con mi fase egocéntrica. Y era muy fuerte. Tendrías que haberme visto jugando a fútbol. Yo te digo siempre que era un puto gilipollas. Total, era insoportable. Mi madre siempre... Me hubiese gustado, Joan, me hubiese gustado. Siempre me dice, es normal que no mides 1,90, porque si no te había aguantado nadie en la vida. Entiendo, en esa época era extremadamente competitivo. Pero que forma parte del proceso también, al fin y al cabo. O sea... Por eso te digo que no puedes arrepentirte ni puedes renegar de nada. Claro. Al final somos el resultado de todos esos eventos, de todos nuestros aciertos y, por supuesto, de todas nuestras equivocaciones. Pero, como te digo, es algo que hay que vivir. ¿Y cuál es la mejor forma también de conseguir deshacerte de ello? Pues engancharte mucho a eso. Es como cuando yo hablo del consumismo, del materialismo y del minimalismo, cuando la gente me dice el mejor consejo para deshacerse del consumismo, y yo digo, pues ser una persona súper consumista, ¿vale? Porque al final te das cuenta que por más que gastes y por más cosas con las que tú te hagas, tu vida puede seguir estando igual de vacía. Entonces yo digo, ¿qué es lo que le tengo que decir a la gente? ¿Que no sea consumista o que sea súper consumista? Porque al final, en esas polaridades, seguramente hay que conocer las dos partes para saber lo que vale cada una de ellas. No hay invierno sin primavera. Antes de dejar paso a Sergio, tengo una pregunta que me ha venido justo a la mente relacionada con el ego. Es una pregunta, no sé si van por los tiros. Hace poco, hace unas cuantas semanas ya, desactivaste los comentarios de tus publicaciones de Instagram. ¿Tiene algo que ver con el tema del ego?
¿O no van por ahí los tiros? No, en absoluto. Quizá no quiero tampoco que sea... No quería que mis comentarios fuesen un lugar donde la gente pudiera entrenar su ego. ¿De acuerdo? No quería que se dieran en ciertas circunstancias en mis comentarios. Lo hice sobre todo por una cuestión de tiempo. ¿Vale? Yo jamás quería tampoco que mi sección de comentarios de mis publicaciones fuese un lugar donde hubiera peleas, ni malas palabras, ni nada. Y para que eso fuera así, tenía que ir controlando cada comentario. ¿Peleas en las redes sociales en 2020? No me lo puedo creer, Joan. Y eso que ya te puedes imaginar que mi marca personal obviamente tiene algunos haters, pero son muy pocos, poquísimos. A mí no me gusta polemizar porque sí, para tener más engagement, para poder viralizar, no es mi estilo. Yo creo sobre todo en la bondad y no puedo creer en la bondad y traer polémica al mundo gratuita simplemente para conseguir más audiencia ni más visibilidad. No es mi estilo. Pero sobre todo era para eso y para conseguir eso tenía que revisar cada comentario. Y ya tú ya sabes bien que en mis publicaciones había muchísimos comentarios y al final era un tiempo que yo no podía consumir. Y además, ¿sabes qué pasa? Esto se lo escuché al gran Seth Godin, que él decía, realmente, por más leer los comentarios que hace la gente del trabajo que haces, no te vas a convertir en un mejor escritor. ¿Sabes? Y realmente, él decía también, si tú ves Juego de Tronos, acaba un capítulo y tú no llamas a la serie para contarles qué te parece a ti eso. O sea, o lo consumes o no lo consumes. Y con un mundo tan vasto de tanto contenido y tantos autores, me parecía que era algo que yo no podía seguir haciendo de esa forma. Además, una forma en la que yo no creo. Yo, por ejemplo, cuando consumo contenido, pues, lo puedo compartir, puedo enseñárselo a mi gente, en plan, mira lo que he leído, le cómprate este libro y tal, pero no me hago partícipe de ese circo. Y yo tomé esa decisión. Y la verdad es que me consta que incluso que algunos usuarios al principio fliparon, en plan, hostia, no se puede comentar, en plan, ya no podré decir lo muy de acuerdo que estoy, que al final es algo que, de verdad, no Qué frustrante. A mí sí. me molesta que me digan que están de acuerdo que no están de acuerdo con lo que hago, ni cuando me dicen que están de acuerdo es que me vuelvo loco de alegría, en plan, bien, o sea, no lo he escrito para poner de acuerdo a nadie, lo he escrito porque es una necesidad y porque creo en lo que digo. No voy a modificar nada de eso, ¿entendéis? Es como cuando empecé el podcast, claro, era una super exposición increíble, porque era todos los días ahí un contenido que se movía además muchísimo. De hecho, el podcast hasta hace no mucho estaba incluso en el top 5 aún de la categoría de fe, espiritualidad y filosofía. Pero cuando lo estaba haciendo estuvo en el número 1 8 o 9 meses. Y claro, se movió muchísimo. Y claro, al principio recibes pues, tanto muchas alabanzas como también en porcentaje muchas menos críticas, pero claro, a ti te llegan esos avisos cada 2x3. Y lo primero que pasa es que un poco te insensibilizas ante los comentarios negativos. Pero más interesante aún es que a cabo de un tiempo te sensibilizas también de los positivos. Y eso, lejos de parecer desagradecido, porque yo sigo sintiéndolo como algo positivo, ¿eh? Cuando viene alguien y me dice, me encanta el trabajo que haces, me ha cambiado la vida en estos aspectos y tal, yo lo recibo como algo positivo. Pero yo, y aquí está la clave, nunca voy a coger y le voy a decir, ¿y qué post te gustó más? ¿No? Para que me diga ese. Y yo en plan, pues ya está, voy a hacer muchas más veces ese tipo de contenido. No puedes dejarte guiar por lo que les disgusta, pero ni por lo que les gusta tampoco, porque al final, si tenemos que hacer algo de cara al mundo, tiene que ser algo, en mi opinión, lo más honesto, puro y transparente posible. Tiene que ser algo que tú darías si nadie pudiera opinar sobre él, si nadie pudiera decir si les gusta o no les gusta, porque realmente ese es el mensaje verdadero que tienes que dar y eso es lo que yo, como consumidor de literatura y de arte de todo tipo, es lo que yo quiero recibir de parte del artista. Su máxima y más pura y sincera expresión de lo que tiene dentro. Y eso es lo que yo me propongo dar. Yo ya no busco ni agradar ni evitar desagradar. Lo que busco es enviar mi mensaje porque creo profundamente en él. Y es lo único que me interesa. Joan, por pegarle un giro bastante grande a esta entrevista, los problemas. ¿Cómo afronta Joan sus problemas? O sea, ¿tienes alguna manera de asediar los problemas? ¿Algún método que digas, mira, yo cojo un problema, o sea, no que digas pasos, pero decir, vale, yo ataco los problemas de esta manera, intento hacerlos de esto, hay este tipo de problemas, me los quito directamente? Yo voy a por ellos.
Si está bajo mi control, soy un tipo muy resolutivo. Muy resolutivo. Y además bastante rápido. O sea, no me ando con chiquitas. Además, en los peores momentos de mi vida era donde yo simplemente tenía la intención de dejar que los problemas se solucionasen solos o que otro los solucionara por mí. Y eso me acababa encima dejando una sensación de gran cobardía. Y en su momento dije, se acabó. O sea, si esto depende de una conversación incómoda, la tendré. Si esto depende de una situación difícil donde me puedan escupir a la cara, que me escupan. Pero no voy a dejar que este problema siga aquí cuando de mí depende solucionarlo. Y luego los que no están bajo mi control, pues simplemente los acepto y me resigno. Que si no. Qué bueno, Joan. Te iba a leer una frase que tú mismo escribiste, que dice así: está mal visto pasarlo mal y eso es una puta mierda. Entonces, el contexto creo que ha quedado bastante claro. Hoy en día buscamos, pues eso, lo que hemos comentado antes, ¿no? La eficiencia, la productividad, ¿no? Parece que seamos máquinas, ¿no? La epicidad que decías tú hace un rato. ¿Por qué está tan mal visto pasarlo mal, Joan? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos Porque pasarlo el mal? gran teatro que se nos muestra a todo el mundo es el del día del estreno con las mejores luces, el mejor maquillaje y el mejor vestuario posible. Y eso es lo que vemos. Y con eso nos comparamos. Y eso es una mala cosa para mí. Yo soy de una vertiente mucho más humanista. A mí me gustan, yo siempre lo digo, a mí me gusta la música poco producida. Me gusta más la cara B que la cara A. Cuanto más humano, muchísimo mejor. Y en la parte humana también están los malos momentos. Y eso es lo que a mí me interesa. Uno de los artistas que más me gustan, y si alguna vez lo queréis buscar, es Egon Schiele. Y Egon Schiele tenía una línea que era de todo menos perfecta. Pero la humanidad que había detrás de sus pinturas y de sus dibujos, vamos, es simplemente celestial. A mí esa es la parte que me interesa de la gente. Yo no estoy aquí para impresionar a nadie, ni espero que nadie piense que está aquí para impresionarme a mí de alguna forma. De hecho, esta entrevista me está encantando porque me parece tremendamente humana. Me parece una entrevista muy, muy bonita, muy sincera y sin pretensiones tampoco. Simplemente parece más una charla que una entrevista. Y creo que esto al final será lo que haga que yo creo que guste a los demás. Pero, ¿qué sentido tiene renegar de algo que es tan nuestro como todo lo demás? Y además, ¿por qué la tristeza tiene que ser algo feo, ¿no? Mira, el otro día veía con mi hija la película Coco de Pixar y yo tenía los ojos, tío, se me caían los lagrimones, ¿no? En plan, madre mía, pero pensaba, hostia, es que es preciosa. Y por eso me he puesto triste, porque todo esto nada en el sentimiento del amor, del apoyo entre familiares, en la búsqueda de lo que es importante. Y el chaval no puede, parece que no puede llegar, y es una escena muy triste que te conmueve y me sobrecoge. Y no pasa nada. Y obviamente son cosas que también son bonitas, aunque sean tristes. Y luego, a mí ver cómo una persona se indigna y se enfada muchísimo porque recibe una injusticia, a mí eso también me parece bonito, porque me parece muy humano. Yo recuerdo mucho, me quedó una imagen, no sé si era una Eurocopa o un Mundial, pero era en uno de los partidos donde habían eliminado a Alemania, ¿no? Y recuerdo que si hubiera habido redes sociales hubiera sido súper viral, porque había un pobre chico alemán que lloraba, pero desconsoladísimo. Y gritaba y lloraba y su colega lo abrazaba así. Y yo en ese momento cuando lo vi dije, joder, hostia, la mona que lleva el tío, ¿no? Pero luego pensaba, hostias, qué bonito también, ¿no? Aunque sea por el fútbol, que para mí no tiene ninguna importancia, aunque lo siga un poco, ¿vale? Pero pensaba, Qué humano, qué ¿no? humano Qué es humano. eso, exactamente. Qué humano es. Y a mí esas cosas me parecen muy bonitas. Y al final, yo recuerdo también un vídeo, chicos, que salía, que el título era Los deportistas también lloran, ¿no? Y salían deportistas muy famosos en momentos donde no podían más con esa presión, con esa tristeza, con lo que sea, y se ponían a llorar. Me acuerdo mucho, uno de esos trozos de vídeo salía Schumacher, que se acordaba de Ayrton Senna, y se ponía a llorar. Y su gran rival, Mika Häkkinen, de ese momento, lo intentaba consolar. Y el hermano de Schumacher, Ralf, también lo consolaba. Y el tío es que explotó. Se puso a llorar como un niño pequeño. Y yo veía eso y pensaba, qué triste, pero qué bonito, tío. Qué bonito es que la gente pueda ver también esta parte. Porque humaniza. Y estamos en la era de personajes que al final son espejos para la sociedad,
completamente deshumanizados, siempre perfectos, nunca con ningún problema. Y a mí me parece que es un error de estrategia si lo que se busca es la influencia. Y no tiene pinta de que vaya a cambiar, Joan. Yo Lamentablemente. creo que no, al final uno también tiene que unir la fuerza necesaria para poder separarse de eso, para poder rechazar ese juego. Es muy difícil, ¿eh? Sobre todo para gente joven. Es muy difícil porque es que ahora, tú, por ejemplo, pues tú has vivido en la era no digital. El problema es que las personas ahora nacen con la era digital, las personas con 12, 13 años tienen ya sus referentes en Instagram, en TikTok, y es muy difícil cuando ya están creciendo, están creando sus valores, sus principios, sus experiencias con esos referentes. ¿Cómo sacas a esos chavales con 20, 25 años de ahí? Y te permito, Joan, te voy a interrumpir un momento. Lo hablábamos el otro día con Edu. La gente que ya entra en redes sociales, la falta de criterio, porque no consiguen crear ese criterio y es el propio algoritmo el que determina tu criterio, porque no has empezado tú a tomar decisiones, sino que has entrado directamente en la red social y ya las empieza a tomar por ti. Es que mira, esto me has recordado al famosísimo documental que al final lo tuve que ver en plan, voy a Sí, ver el de Netflix. el de Jesús en Dilema. Y claro, yo a lo mejor ya es porque me viene de serie, ¿no? O por mi experiencia y mi bagaje leyendo. A mí me cuesta mucho quedarme en la superficie. Yo soy mucho de profundizar en todo aquello que veo, ¿vale? Y cuando vi el documental, al final mi reflexión era, bien, o sea, lo saben todo de nosotros, de acuerdo, pero al final la última palabra la tenemos nosotros, ¿vale? A mí ya me puedes poner, chicos, me pueden poner 30.000 anuncios de productos de lo que quieran, no voy a comprar ninguno. Yo. ¿De acuerdo? Pero es que no creo que eso en mí sea así porque soy más cojonudo que los demás, sino porque simplemente me lo he pensado un poco más. Entonces, es una cuestión de no enseñar a la gente lo malas que son las redes sociales, sino de enseñarles a ser personas independientes, libres, con criterio propio y que piensan un poco más profundamente sobre las cosas que van viendo y que van sucediendo delante de sus ojos. Y tener responsabilidad, al fin y al cabo. No echaré todas las culpas a un algoritmo, ¿no? Es que, chico, quítate las redes sociales. Claro, claro. Yo, por ejemplo, WhatsApp me parecía, es que lo tengo que decir así, una puta mierda, ¿vale? Me parecía la ventana más impertinente de la historia. O sea, me parecía que rompíamos con décadas de buenos modales y de educación a la hora de llamar a la gente. Pues yo recuerdo cuando era chaval, quería llamar a un amigo y me decía, ahora no, que están cenando. Y luego no, porque ya estarán a punto de dormir. Y a mediodía, no, porque están comiendo, y luego a la hora de la siesta, no podía llamar nunca. Y de repente con WhatsApp, todos esos modales, ¡boom!, saltaron por los aires y observaba unas actitudes que yo pensaba, ya, yo paso de esto. O sea, no quiero participar de esto, ¿no? En plan, oye, que te he enviado un mensaje y has visto el doble check azul, no me contestas. Y recuerdo un día de vacaciones que dije, toma por saco, y me lo quité. En plan, quien quiera hablar con Joan Gallardo, volveremos a funcionar con llamadas, con correos electrónicos, o si hay suerte y me quieren enviar algún mensaje en Instagram, pues así. Pero seguramente hará falta. Me parece genial. Yo ahora ya hace 4 o 5 años que no tengo WhatsApp. Y no vuelves, Pero ¿no? es que yo en su momento pensé, joder, qué drástico eres, coño, ¿no? Qué cavernícola ahí, ya verás como luego tal, a lo mejor pensaba, a lo mejor me cuesta un poquillo las primeras semanas, cero. Pero ¿hay trampa? ¿Usas Telegram, que es lo que hacen muchos, o no hay trampa? Porque yo hablo con gente, ¿no? Sí, yo me he quitado WhatsApp, ya, pero estás haciendo lo mismo en Telegram o cualquier otra aplicación. Ni me la he descargado nunca, ni ninguna equivalente. Y Joan, una cosa, o sea, una persona que con esos 5 años que la suelta en ese entorno, que necesita ese ego para sobrevivir en ese entorno, lo que hemos hablado, y que al final ya a los 7, 8 años todos sus compañeros tienen redes sociales, ¿cómo no entra en ese mundo y lo normaliza? Que yo creo que es ahí lo que viene lo complicado. Para mí entra mucho el papel de los padres. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿dónde está ese esfuerzo extra? Que obviamente es más fácil dejar que los chicos pues sigan un poco la corriente, ¿no? Pero que yo lo digo, no, yo tengo redes sociales, pero la cosa es hacer un uso responsable y no dependiente de ese sistema. No dependiente de la aprobación, de la validación de los demás, del deseo de adquirir un mayor estatus por el simple estatus. Es cargar un poco más de filosofía a nuestros chicos y hacerles entender que no necesitan nada de eso, que si quieren entrar tiene que ser de una forma no dependiente, de una forma totalmente libre.
y que tienen que ser capaces también de llegar a discernir y llegar al momento de si están haciendo un buen uso o están haciendo un mal uso. Y corregirse, o si no pueden corregirse, de cortarlo por lo sano o pedir ayuda. Pero no es sencillo, claro que no. Pero ya que los niños no tienen ni ese bagaje, ni esa experiencia, ni esa capacidad de decisión, ahí tiene que haber un adulto que lo guíe. Yo por eso todo lo que escribo intento que sea también entendible y leíble por chavales más jóvenes, pues sobre todo por adolescentes. Como decía Hemingway, yo también conozco palabras de 10 pavos, pero intento hacer otra cosa para que pueda entenderse. Qué bueno, Joan. Mira, ahora la pregunta que te iba a lanzar es muy sencilla. Nos tomamos la vida en serio, pero yo te la quiero lanzar en primera persona, porque me vas a ayudar. Yo me tomo la vida muy en serio, más de lo que a mí me gustaría, Joan. Entonces, ¿hago bien en tomarme la vida demasiado en serio? Creo que no. Creo que la respuesta me la estoy dando a mí mismo, pero soy incapaz de dejar de tomármela tan en serio. Lo intento, me dura 3 días y de repente los pequeños problemas se me vuelven a acumular y vivo así en esta especie de bucle, Si ¿no? fueses cliente mío, te pediría primero definir qué es una vida complicada o una vida no sencilla. Como que, ¿qué haces? Pues una vida complicada te diría de que pequeños problemas, que luego una vez que ocurren esos problemas, que a veces ni llegan a ocurrir, ¿no? A veces están solo en nuestras cabezas, los dramatizamos, ¿no? Y al final son cosas que pasan en la vida y ya está. Y las semanas siguen pasando y los años siguen pasando y el calendario sigue girando. Pero en el momento presente, esos problemas o esos objetivos que parece que si no los cumples o no llegas a tal cosa, en tu cabeza dramatizas todo lo que te ocurre, ¿no? Y creo que tendemos a dramatizar todo lo que nos ocurre. Porque no es que te tomes la vida demasiado en serio, sino que te tomas a ti mismo demasiado en serio. Totalmente. Y esto es la clave. Esto no recuerdo en qué libro leí. Seguramente es una historia que habéis leído y que yo he contado muchas veces, ¿no? Me da rabia no acordarme del libro, pero la cuestión es que un periodista entra a entrevistarse con un altísimo ejecutivo, con el presidente de una mega empresa, ¿no? Una multinacional. Y están así en su gran despacho de la leche, hablando, y de repente tocan a la puerta y entra una trabajadora así, en plan, qué desastre, ha pasado tal. Y el presidente dice, señorita Menganita, acuérdese de la regla número 6. Y la mujer dice, ya está, muchas gracias. Y sale. Y el periodista se queda sin plan, joder, macho, ¿no ves? Bueno, siguen con la entrevista y a cada un rato entra un ejecutivo, esto es un desastre, nos vamos a la mierda, tal. Y el presidente le dice, señorito fulanito, acuérdese de la regla número 6. Y esa persona hace, muchas gracias, presidente. Y sale. Y el periodista le dice, pero bueno, ¿cuál es la regla número 6? La regla número 6 es no se tome tan en serio. Y le dice, ¿y las otras? Y dice, no hay más. Sobre esta. Qué bueno, joder, pues me lo voy a apuntar. Y eso Y cuando te venga el libro a la cabeza, recomiéndamelo, mándame un mensaje. es muy difícil acordarse de en qué libros has leído según qué, y más cuando son historias preferidas. Quizá lo he leído en dos. Ya, Me suena que es de las 48 leyes del poder, pero no estoy seguro. Y es lo que yo hago, no tomarme en serio. Al final son cosas que todo esto son accesorios, son añadidos. Estamos aquí ahora mismo porque nos da la gana, pero esto no es indispensable para vuestras vidas y no es indispensable para la mía, lo hacemos por gusto. Entonces, después de hacer esto, subís la entrevista y no la ve nadie, ¿qué más da? ¿Qué más da? Que los 3 primeros comentarios son de haters, que a mí personalmente me la trae al pairo, me da exactamente igual. Yo me lo he pasado muy bien estando aquí con vosotros, charlando, me lo he pasado genial. Sí. ¿De haters o de mi madre, Joan? Uno de los dos, por ahí estará la cosa. ¿Verdad? Que de haters o de mi madre, Joan, por ahí estará la cosa. Pero si ahora mismo acaban de borrar la conversación y ya está, ya me ha valido la pena. ¿Me entendéis? Totalmente, totalmente. No me tomo en serio en esos términos. Entonces, pues intentaré recordar la regla número 6, Joan. Era algo que intentaré recordarla. Bueno, Joan, y para ir acabando, me gustaría saber un poquito más de tus influencias, ¿no? Antes has nombrado a lo que creo que es una de ellas, que es Seth Godin. Tienes muchos posts hablando de Seth Godin. Y otra es también Jordan Peterson, ¿no? Entonces, ¿qué impacto han tenido 12 reglas para vivir? Muy buen libro. ¿Qué impacto han tenido estas dos personas en tu vida? Supongo que obviamente no habrán sido las únicas. ¿Y qué autores, sobre todo,
han tenido más impacto en tu vida y de qué forma? A mí, volviendo a la parte de la cristiandad, a mí lo que más me gusta leer del mundo son los evangelios. Es lo que más paz me trae con muchísima diferencia, sobre todo el de Lucas y el de Juan. Después, autores para todo el mundo, aunque no creyentes y no creyentes, Jordan Peterson, como has dicho, para mí el 12 reglas para vivir sería casi el 12 reglas para tener orden en tu vida y ser una persona más fuerte y más íntegra. De hecho, persona muy creyente también. Sí. 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 Le costó en su momento reconocerlo, ¿eh? Pero... Ah, sí, mira, esa parte no lo sabía. Sí. Pero después no tengo problemas en leer también a gente tremendamente atea, como es Bertrand Russell, que es un autor que me marcó muchísimo, que luego resulta que su hija misma decía que él intentó, al revés de mí, él intentó ser creyente, pero no pudo, no lo consiguió. Y él se refería a que tenía un vacío en el corazón que solo podría haber sido llenado de esa forma, y no pudo. Y era un pesar que tenía él. Después, Rollo May es un autor que me impactó muchísimo en su momento. Wayne Dyer, que yo empecé también a investigar, aunque haya hecho libros un poquito más comerciales, en su momento para mí fue un descubrimiento, sobre todo con Tus zonas erróneas. Y piensa diferente, ve diferente, el famoso libro amarillo de Tus zonas erróneas. Yo veo el mío desde aquí. Luego me impactó mucho Thoreau, por ejemplo. Y luego autores que no son del género de no ficción, por ejemplo, me encantan, sobre todo los escritores rusos. Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, es una cosa que me vuelve loca. Hemingway, me encanta. Ahora antes de venir aquí estaba leyendo El viejo y el mar y es una maravilla por lo minimalista que era a la hora de escribir y de transmitir esas... De hecho, tengo pendiente yo este libro bueno, para los que no lo estén viendo, que lo estéis escuchando, La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. Brutal. Que hablas mucho de él, además, en tus redes sociales. Eso es que es una maravilla. Es algo que debería... Mira, yo siempre digo, no, este libro se debería leer en el instituto. Cuidado, ¿vale? Este libro debería ser explicado en el instituto, ¿vale? No, toma, léelo, hazme un resumen o respóndeme a 4... No. Son libros que se tienen que estudiar, no se tienen que leer. Se tienen que leer y estudiarse, ¿vale? Y hay libros que son así. De hecho, en la membresía estamos en pleno especial sobre 12 reglas para vivir, donde estoy desgranando el libro de 12 reglas para vivir de arriba a abajo. En lo que yo considero más interesante, se lo pongo a mis miembros de la tribu VIP y empiezo a contarles de qué va todo eso, buscando el sentido profundo de esta maravillosa obra. Y al final dices, tía, si la gente está deseando entenderlo, pero porque no hay hábito de lectura o porque son temas nuevos, pues la gente lo tiene difícil para comprender según qué. Y no quiere decir que sean más tontas, sino que simplemente pues, no tienen esa práctica. Yo mismo a veces he regalado este libro y quien lo ha tenido me ha dicho, es que no lo entiendo, tío. En plan, pues, qué pena, ¿no? Que no se pueda explicar. Y eso es el trabajo que en parte me gusta también hacer en la membresía, explicar libros. Después Thoreau, Emerson también fueron dos autores muy importantes para mí. G.K. Chesterton, C.S. Lewis. No sé, luego ya Meditaciones de Marco Aurelio también es un libro fantástico. Séneca también tiene obras muy, muy buenas, muy impactantes. Ahí veo, es una estantería que tengo ahí con mis libros, con algunos de mis libros favoritos. Sí, yo te veo que estabas ahí mirando, buscando. Luego ya de autores un poquito más diferentes. O sea, hay un libro que es muy conocido pero que muy poca gente ha leído, que es El mundo de Sofía. Lo veo aquí ahora mismo, que es como una especie de curso general, pero muy intenso sobre la filosofía, sobre la historia de la filosofía, pero contado como si fuese una especie de novela larga. Y es una maravilla, es un libro que sí que recomiendo a todo el mundo que quiere empezar a meterse en el mundo. Yo hay un libro también que me gustaría recomendar de tu parte, porque lo descubrí gracias a ti, que es La guerra del arte. La guerra del arte, Steven. Y se lo recomendé hace poco, se lo dejé hace poco a un amigo, a Jano, que fui a su casa a hacer unas cosillas. Y bueno, le ha encantado, me ha dicho que le ha venido justo en el momento idóneo. A mí me pasó lo mismo, fue leerlo y decir, este libro ha venido a mí, lo que tú has dicho al principio del podcast, ¿no? Que me ha elegido a mí. Así que agradecerte, porque creo que es el libro que más me ha marcado hasta ahora y que más tengo presente en mi día a día. Es un libro increíble. Pero Steven Pressfield además tiene 4 o 5 muy parecidos a La guerra del arte, lo que pasa es que están en inglés. Que eso es algo que yo le digo a la gente siempre, aprended inglés, aunque sea para poder leer los libros que no podrías haber leído en la vida de otra forma. Ahora mismo, de cada 10 libros que me leo, 8 son en inglés. Y estoy casi seguro que llegaré a leer solamente en inglés. Y los otros tienen alguno que
No te diré que es mejor que La Guerra del Arte, pero Pues A menos mí un apunto, menos autor que me apunto. marcó mucho y que lo cogí además muy prontito, me costó entenderlo mucho, fue Taleb. O sea, me tiré así con tal. sus libros, pero con el de Existe la suerte me tiré a lo mejor 3 o 4 meses apuntando cosas. Son densos, pero te dan A una Nassim visión de las cosas. Taleb, sin quitarle jamás un ápice de lo que es una mente arrolladora y brutalmente privilegiada, porque ¿qué es lo que es? Y no se le puede ni culpar, ¿no? Porque seguramente así como escribe es como piense. O Sí, sea, escribe que le muy... debe agradecer de eso. Pero se le puede echar en cara que no lo hiciera un pelín más accesible. Y más también, porque al final, por ejemplo, Antifrágil, para mi gusto, le sobran 150 páginas, sin ningún problema. ¿Vale? Y, por ejemplo, La Guerra del Arte es un libro tan impactante porque está lo que tiene que estar y lo que no tiene que estar no está. ¿Entiendes? Y cualquiera que lo lea dice, va, y corres por el libro, los ojos van así, y vas asumiendo los conceptos. Y a mí los conceptos de Taleb me parecen tan brutales. O sea, yo me he reunido con gente, o he tenido clientes que me han dicho, me leí esto y no me enteré de nada. Y yo cojo el ojo en 10 minutos, se lo explico y dice, me lo voy a volver a leer porque yo no pillé ese trozo, ¿entiendes? Es en plan, wow, también se tiene que explicar, pero Taleb es así. Yo he visto a Taleb en conferencias y es que habla como escribe también. Entonces seguro que piensa como habla y como escribe, no se le puede pedir otra cosa. Pero hay quizá un poco más de trabajo del editor, ¿vale? Para hacerlo un poquito más... Sí, también si no tienes conocimientos de estadística, quizás te va a costar algo más porque mezcla ahí parte técnica. Sí, Luego, no es el caso de Taleb, ¿eh? Pero hay muchos libros que serían mucho más interesantes y más apetecibles si no estuvieran tan referenciados. O sea, si no se basaran en ir añadiendo referencias de otros libros, de estudios y tal, que al final dices, ¿y el autor ha escrito algo de este libro? ¿O es un resumen de otros libros y de otras y otros estudios, por ejemplo, ¿no? Pero Taleb, para mí, es más interesante escucharlo en entrevistas que leerme los libros y me he leído sus libros. Quizá el que aún me parece más accesible para todo el mundo sea Antifrágil. Es para mí el mejor de los que tiene. Sé que Cisne Negro es el más popular, pero Antifrágil es un libro que me... De hecho, tengo mi copia aquí. Es un poquito como Piensa rápido, piensa despacio de Kahneman, que dices, es un concepto brutal que podría, si hubiese estado, o haber hecho una versión un poquito más reducida. Por ejemplo, yo cuando leí las 48 leyes del poder, descubrí después que había como una versión reducida. Y yo cuando tengo que regalar ese libro, o prestarlo, no, porque no presto ningún libro, o lo recomiendo, primero recomiendo que se pille en el pequeño. Y si les mola el rollo, que se lea en el grande. Y me parece una idea fantástica de parte del autor o de la editorial, de decir, este libro es la hostia, ¿vale? Pero sabemos que mucha gente va a salir rebotado de él. Y es una pena, ¿no? Vamos a ofrecerle una especie de abrelatas de este gran libro. Ojalá se pusiera de moda este concepto. Como 12 reglas para vivir, hay mucha gente que no lo entiende. O que directamente ve las referencias sobre la Biblia, sobre la religión y hace va de retro, ¿no? Y se quitan. Realmente es una pena, en plan, tío, pues, no sé, alguien que pudiera explicarlo. Hay algún podcaster que lo hace bastante bien, creo que es Mentor 360 o 365. Está bastante bien como habla de Mentor 360, 360, sí. hace resúmenes de libros y bastante bien. y ya por cerrar un poquito, ya hemos tocado tema de libros. Ahora, con una visión un poco más amplia, corrientes filosóficas que te han influido, corrientes de pensamiento con las que más identificado te sientas. Sé que serán varias, así que si puedes hacer un A mí, breve paseo. obviamente, lo que ha sido más influyente para mí ha sido los valores cristianos, toda la doctrina cristiana. De hecho, lamento chafarle la tortilla a la gente, pero cuando realmente admiran algo de mí, están admirando los valores cristianos. Entonces también es para, para pensarlo un poquillo. Honestamente, ha sido lo más influyente en mí. Obviamente, la doctrina estoica se parece mucho también. Pero al final esto perdón que te interrumpa, pero esto lo estás diciendo porque la gente piensas que tiene una connotación negativa sobre el cristianismo. Incluso, mira, mi misma hermana alguna vez dice, ya estamos, otra vez, vamos con él. Y yo no hago proselitismo, yo no intento convencer a nadie de nada. Pero si alguna vez sale ese tema, en plan, no, a mí de Dios no me digas nada, ¿no? Es así, la gente sale muy rebotada, como si lo rechazara de entrada. Y también me consta que es culpa de muchos cristianos que intentan
pues hacer ese proselitismo y esa evangelización a la fuerza y siendo, en mi opinión, unos cristianos un poquito reguleros, ¿vale? Porque Quizás la institución como tal es la que ha sido culpable, ¿no? De que la gente tenga esta connotación el tan negativa. catolicismo, en parte, sí, es bastante culpable en ese aspecto. Fíjate que yo digo que soy cristiano, pero no católico. Yo no comulgo con eso, obviamente, también lo respeto. Pero mi tipo sería más sobre de un cristiano primitivo, por decirlo así. Pero al final, lo que la gente tiene que darse cuenta es que no es la religión en sí, sino el ser humano también que está por ahí dentro metido. Yo, obviamente, si supiera o de mí dependiera que uno de estos que están dentro de la Iglesia Católica que abusan de menores, si de mí dependiera y me lo dejaran un rato solo en un callejón, yo creo que durante ese rato no sería un buen cristiano. ¿Entendéis? Porque no sé qué podría hacer con él. Me parece casi imperdonable, algo imperdonable directamente. Tendría que ponerme muy en paz con Dios antes de hacerle según qué. ¿Me entendéis? Pero claro, ¿eso es culpa de la institución o es culpa de esa persona que está ahí? O sea, no me parece que sea un motivo para detestar a la institución y sí a la persona. Y Joan, ya yo creo que como última pregunta, si alguien quiere empezar a profundizar en el tema de la religión, aparte de la Biblia, ¿algún libro o algo que recomiendes para decir, esta visión del cristianismo a mí me marcó, o algún libro en concreto que digas, lo vi así y realmente me siento muy identificado con esta visión? Sí, porque al final creo que la visión que tenemos de la religión como sociedad es muy estatista, ¿no? Es lo que hemos aprendido en el sistema educativo público y poquito más ahí. O sea, no, la gente no indaga, entonces realmente tampoco te puedes formar una No, a opinión. ver, sí que hay autores que han hablado sobre el cristianismo muy bien. G.K. Chesterton habló muy bien sobre esto, lo explicaba muy bien. C.S. Lewis también, pero también hay que meterlos en contexto. Estamos hablando de autores realmente antiguos, en otra época, ¿vale? Yo, por ejemplo, nunca recomiendo a la gente que coja la Biblia y empiece a leerla al tuntún porque sí. Siempre recomiendo que empiecen o por los Evangelios o por el libro de Job, que es una cosa a mí que me maravilla el libro de Job. Pero realmente no sé, pues que se liberen un poquito de los prejuicios. Si al fin y al cabo, si los valores del cristianismo son la bondad, el no juicio, el perdón, la generosidad, la solidaridad, el, realmente son valores negativos, ni muchísimo menos. Y de hecho, como te he dicho antes, son los que profeso yo. O sea, yo empezaría directamente o por los evangelios o por el libro de Job. Yo, de hecho, aunque obviamente he leído toda la Biblia, a donde yo vuelvo siempre es a los evangelios y al libro de Job. Qué bueno, Joan. Pues bueno, por nuestra parte creo que ya está todo dicho. Para mí ha sido un verdadero placer, Joan, conversar contigo, tener esta charla. A mí me ha servido ya, me quedo con eso. Me vas a hacer reflexionar esta noche algunas cuantas cosas. Así que muchísimas gracias. Yo de verdad que este podcast, ojalá la gente, ¿no?, coja esos momentos fuertes sobre cosas que has dicho y reflexione, ¿no? Que al menos que se haga unas cuantas preguntas, que seguro que nos han hecho hasta ahora, y ahí pues que cada uno saque sus propias conclusiones, porque aquí nadie sembramos cátedra, simplemente es tener diferentes visiones. O sea, realmente es lo que yo busco, que la gente tenga herramientas para poder sacar sus conclusiones. A mí jamás me vais a oír decir, esto se tiene que hacer así, punto, porque es que sois tontos si no lo hacéis así, ¿entiendes? Y si escuchas esto decirlo de alguien, Malo. peligro. Duda. Malo. Sí. Sí, Y al final, totalmente. la vida es un camino unipersonal para el mundo después, pero en primer término y para mí debe ser unipersonal. Es un camino de descubrimiento, de hacerse preguntas y después de intentar encontrar las respuestas. Y luego intentar descubrir sobre todo la verdad. Yo a lo que animo siempre a la gente es a que busque la verdad y que siempre se ponga de parte de la verdad y que no la tuerza, que intente descubrir y sentir esa pureza que nos trae la verdad. ¿Cómo sabes si algo es verdad? Es cuando
Es que lo sientes, es que no se puede explicar. Por eso yo siempre digo que uno sabe perfectamente cuando se está engañando. Es ineludible. Entonces, para mí, desde donde se debe construir siempre es desde la verdad. Y eso es lo que debe buscar la gente. Y que seguramente se equivocará muchas veces, como me he equivocado yo y como me equivocaré yo otro montón de veces. Pero hay que insistir, es la única forma para mí de vivir. Pues Joan, yo creo que si la gente quiere profundizar más sobre ti, sobre esos valores, si puedes decirnos dónde te pueden encontrar, dónde pueden echar un ojillo. A WhatsApp, no. Sería bueno, que dieses el número de WhatsApp. A mí ya me rompes, Joan. Sobre todo por correo electrónico, ¿vale? Es la forma más sencilla. Sí que hay muchísima gente que me envía mensajes a Instagram, pero obviamente no los puedo abrir todos. Claro. Yo me guardo cada día media hora de mi tiempo para ir contestando mensajes de Instagram, pero da para lo que da. ¿Vale? En la bandeja esa de mensajes no abiertos ya me sale el más 99 desde hace mucho tiempo, no sé lo que puede haber por ahí. Espero que no haya nada importante. Pero si no, al correo electrónico, que es joan@joangallardo.es. Perfecto, Joan. Pues espero vernos pronto y te mando un fuerte abrazo. Ha sido un placer. Muchas gracias, Joan. Hasta luego.